Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Padre, del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado en este día. Gracias, Señor, por darnos la vida, la salud, la familia, por cuidarnos y protegernos durante todos nuestros días, en especial en este día. Gracias, Señor, porque nos amas, porque nos das a tu Hijo Jesucristo en la Eucaristía. Gracias porque nos das un ángel de nuestra guarda que nos cuida. Gracias por darnos trabajo y por mandarnos a una familia, por ser parte de una familia. Estamos aquí reunidas en esta tarde, Señor, para conocer un poco más de tu iglesia, de la doctrina católica, para prepararnos a recibir sacramentos, Señor. Tú nos has dado los sacramentos, tú instituiste los 7 sacramentos cuando estuviste vivo y caminando por esta tierra, para por medio de ellos darnos tu gracia. Y estamos aquí nosotros para conocer un poco más y para prepararnos para esos sacramentos. Y te pedimos tu Santo Espíritu para que venga a nuestras vidas y abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestra memoria, nuestro entendimiento, nuestros ojos, todo nuestro ser, para que podamos entender mejor, captar este mensaje que tienes para nosotros en este día. Guíanos, dirígenos, santifícanos, Señor, para que vivamos para ti. Poco a poco, Señor, enséñanos a acercarnos a ti, a ver tu voluntad en todos los acontecimientos y a poder decidir seguirte. Madre Santísima, Virgen Santa María, Madre de Jesús y Madre nuestra, te pedimos que nos protejas, que nos cuides, que intercedas por nosotros, para que podamos avanzar en esta preparación. Te saludamos con las mismas palabras que te saludó el ángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, Del del Padre, del Hijo Hijo y del y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema de hoy es el tema de la creación. Vamos a hablar acerca de todo lo que nos rodea, de todo lo que podemos ver y también de cosas que no podemos ver, porque Dios es el creador de todo, de una manera directa o de una manera indirecta. A ver, me equivoqué de número. Este no es. Ah, ok, es el 2. Y yo estaba, no sé por qué miré el 12 y decía yo, pero esto no es. Ok, es el tema 2 de este libro. Ok, bueno, ¿cómo sabemos que Dios creó el mundo? Porque lo hemos escuchado, ¿verdad? Sobre todo nosotras que hemos crecido en un ambiente católico, en una familia católica y escuchamos que, que pues Dios creó el mundo en el que vivimos. Y lo creemos por lo que está escrito en la Revelación, es decir, en la Sagrada Escritura. Pero también lo podemos saber por nuestra razón, por nuestros razonamientos y pensamos. En el libro del Génesis dice ahí que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, el ser humano. Eh, Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, la persona busca a Dios. Descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se les llama también pruebas de la existencia de Dios. No en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de
argumentos convergentes y convincentes que nos permiten llegar a verdaderas certezas de lo que estamos diciendo, de la existencia de Dios y de que Dios creó el mundo. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. Esto está escrito en el Catecismo, en el número 31, y habla también un poquito más en el número 33, 34 y 35, casi luego, los primeros números del Catecismo. Ahora, como les decía al principio, sabemos que Dios creó el mundo por dos cosas, por la razón y por la revelación. La revelación es la comunicación que Dios nos hace de sí mismo. Y está escrita en la Sagrada Escritura, ¿no? En la, en la Biblia. ¿Cómo conocemos la revelación de Dios? La revelación de Dios nos llega mediante la Sagrada Escritura y la tradición. Como católicos tenemos esos dos pilares. La Sagrada Escritura, que es la Biblia, que todos conocemos, ¿verdad? Eh, este video lo estoy grabando para Emily, que también se está preparando para el bautismo y para otras personas que tal vez en el futuro lo necesitan. María Elena, yo sé que tú tienes una Biblia, pero Emily o ustedes, si alguno no tiene una Biblia, por favor háganme saber y yo les voy a regalar una porque necesitan tener su Biblia. Es muy importante, es donde está escrita la palabra de Dios. Bueno, entonces, como les decía, para los católicos son muy importantes estas dos pilares, la Sagrada Escritura, que es la Biblia, y la tradición. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, nos dice la Iglesia en un documento que se llama Dei Verbum, en el número 9. Más adelante vamos a hablar de los documentos, pero eh, por lo pronto saber eso, que lo que sabemos de Dios lo sabemos por la Sagrada Escritura, la revelación de Dios por la Sagrada Escritura, por la Biblia y por la tradición. Ambas hacen permanente en la iglesia el misterio de Cristo, o sea, la Biblia y la tradición, quien prometió quedarse con los suyos siempre hasta el final de los tiempos. Está escrito en el Evangelio de San Mateo, en el número 28, versículo 20. Dice que Jesús va a estar con nosotros siempre hasta el final de los tiempos. ¿Y de qué manera debemos responder a la revelación de Dios, a la revelación que hace de sí mismo? Primero, Dios hace una oferta de amistad. Dios quiere ser nuestro amigo y debemos de responder con fe, con una fe viva. Con una fe activa, debemos aceptar el amor de Dios y ofrecer a cambio nuestro amor, porque amor con amor se paga, ¿no? Dice la canción. No sé si han escuchado esa canción, pero amor con amor se paga, dicen. Entonces, ¿cómo vamos a responder a ese amor que Dios nos ofrece, a esa amistad, a esa revelación que nos hace de sí mismo? Con amor, con fe, con una fe activa, con una fe viva. Fe es creer en algo que no se ve. Entonces, es, es responder. Y eso está en nuestra voluntad. O sea, eso no es de sentimiento. Ay, yo siento en mi corazón que le tengo que responder a Dios. Sí, siento un deseo muy grande y muy profundo. No, no, porque no es un sentimiento. Los sentimientos o las emociones van y vienen. Hoy lo siento y mañana no. Sino se trata de un acto de la voluntad. O sea, Dios se revela a mí por medio de la Sagrada Escritura, por medio de la tradición en la iglesia, y yo decido responderle con amor, con fe, o sea, creyendo en algo que no veo. Eso es responder En con algo fe. que no ve, pero lo siente.
Se siente, pero va más allá del sentimiento, porque hay veces que no se siente. Hay veces que sientes a Dios muy lejos. Es más, no lo sientes. Se le llama la noche oscura. Y, y entonces uno tiene que dar un paso en fe y decir, sí, yo decido creer, aunque no lo siento. Pero bueno, como les decía, Dios se revela por la Sagrada Escritura y por la razón. Entonces, esas dos vías principales nos van a llevar a conocer a Dios. Entonces, con esta fe dinámica, creemos en la palabra de Dios, como la encontramos en la Biblia, así como en las enseñanzas y las prácticas de la iglesia. Es que miren, sin fe no se puede hacer nada. Por ejemplo, ¿cómo sabes tú que fulano y sutana son tus papás? Si tú no estabas ahí para ver nacer, para verte a ti mismo nacer de esa mujer que dice que es tu mamá. O sea, no estuvimos ahí. A lo mejor algunos tendrán un video, pero ¿cómo sabes tú que ese bebé que están haciendo en ese video eres tú? O sea, tenemos que creer. Al doctor, tienes un problema, te duele la cabeza, te duele el estómago, te duele lo que sea, y el doctor te dice, te da una receta y dice, vaya a la farmacia, compres este jarabe, esta medicina, estas pastillas que le va a ayudar. ¿Cómo sabes tú que lo que el doctor te está dando sí te va a servir para tu enfermedad? ¿Cómo sabes tú que lo que te va a dar no es un veneno o no es un placebo o algo que no sirve? Tienes que tener fe. Cuando comienzas a trabajar en algún lugar, ¿cómo sabes que te van a pagar cuando a la siguiente semana? Tienes que creerlo, tienes que tener fe de que así van a ser las cosas. O sea, la fe la necesitamos para todo, porque realmente las cosas que vemos con nuestros ojos son muy pocas y muy limitadas. Si nos dicen que eh, el descubridor de América, por ejemplo, es Cristóbal Colón, por decir algo, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que eso es cierto si eso pasó hace 500 años y yo no estaba aquí para saberlo, para verlo? Lo tenemos que creer por lo que está escrito, por lo que en los libros, lo que estudiamos. O sea, realmente tenemos que creer en muchas cosas que no vemos y tenemos que confiar en lo que los demás nos dicen. Y eso es en cualquier disciplina, en cualquier ciencia que tú vayas a estudiar. Tú tienes que creer que lo que estás leyendo en esos libros es verdad y es cierto. Entonces lo mismo aplica a la palabra de Dios, a la escritura, a la tradición, a las enseñanzas de la iglesia. Tenemos que creerlo. Aunque no podemos comprobar cada cosa, pero tenemos que creer que otras personas ya lo han comprobado. Porque sin fe realmente no podemos avanzar. Sin fe no podemos vivir. Pero a veces aceptamos cualquier otra cosa que nos dicen de cualquier otra cosa, pero las cosas de la iglesia a veces le ponemos muchos peros y muchas trampas y muchas dudas y es porque allí hay un enemigo que no quiere que creamos en Dios, que no quiere que aceptemos a Dios así tan fácilmente, sino que Él está trabajando para para que creamos que no exista o que no lo necesitamos. Pero, como les decía, la fe es un don de Dios, pero en fe debemos de responder en fe usando nuestra voluntad. Yo decido creer. Yo decido creer que lo que está escrito en la Biblia, en la Sagrada Escritura, es verdad. Yo decido creer que ahí hay un mensaje de salvación para mí. Entonces es usando nuestra razón, nuestra voluntad y dando un salto de fe, creyendo. ¿Qué nos dice la revelación acerca de la creación? Los primeros 11 capítulos del Génesis hablan sobre eso. Si ustedes tienen tiempo, les invito a que lo lean. Los primeros 11 capítulos del Génesis. Ahí se relata la creación. Ahí podemos leer
que Dios creó y sigue creando el mundo y al ser humano. Lo hizo de forma libre, directa y sin ayuda. Nadie le ayudó a Dios a crear el mundo. Desde crear la luz, las estrellas, el sol, la luna, los animales, las plantas, el agua, hasta concluir con el ser humano, la obra maestra de la creación, lo mejor de todo. Entonces nadie le ayudó a Dios y Dios creó al ser humano de forma libre, directa y sin ayuda. Segundo, Dios le dio vida a eso que de ninguna forma lo poseía, lo puso en existencia de la nada. Nosotros podemos crear esto que tengo en mis manos es una engrapadora. Fue hecha por el ser humano. Algunas personas hicieron esto. Este es una caja de Kleenex. Fue hecho por el ser humano, ¿verdad? Las computadoras que estamos usando, la ropa que tengo, creaciones humanas, modificando, alterando, manipulando las cosas que Dios hace, ¿verdad? Por ejemplo, este escritorio de madera en el que está mi computadora viene de un árbol. El árbol lo creó Dios, pero unas personas manipularon ese árbol, lo cortaron, sacaron la madera, después otras personas hicieron este escritorio. Se ayudan unos con otros. Pero Dios cuando creó todo lo que creó, Él no necesitó ayuda de nada y no había nada. Para que este escritorio pudiera existir, primero tuvo que haber un árbol y después un proceso para sacar la madera del árbol. Pero cuando Dios creó el agua, la luz, las estrellas, las nubes, el viento, no había nada. Y de ahí lo sacó. De la nada sacó eso solamente con su deseo y con su palabra. Dios decidió relacionarse a los seres humanos como amigos. Aquellos primeros hombres, aquel primer hombre y aquella primera mujer que conocemos como Adán y Eva, Dios los creó. Ellos vivían en armonía entre ellos mismos, con los animales, con Dios, hablaban todo el tiempo, estaban en comunicación. Pero esta amistad se rompe por el pecado, por la desobediencia, ¿verdad? Ese es el pecado. Con el pecado entra la muerte al mundo, la enfermedad. Ahora, ¿será que se hizo la creación en 6 días? Porque cuando lean ahí los primeros 6 capítulos de ese primer libro del Génesis, el primero de los que están en la Sagrada Escritura, van a ver que ahí dice que Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo descansó. Bueno, esos 6 días no se deben interpretar literalmente, porque Dios está fuera del tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo, pero Dios no. Para Dios un día puede ser como 1000 años y 1000 años pueden ser como un día. Dios está fuera de eso. La historia se cuenta de tal manera que ayude a las personas a entender que solo existe un Dios, que es el Padre y creador de todo el universo. Ya la ciencia nos va a explicar en cuánto tiempo humano, tiempo nuestro, fue necesario para crearse, para llegar al ser humano como estamos ahora, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de transformación y de avance de las células hasta llegar al ser humano? De hecho, el ser humano no llegó a a estar así como estamos de un solo paso, ¿no? Se ha ido modificando a través del correr de los siglos, de los milenios, de todo el tiempo que ha estado. Pero definitivamente venimos de Dios. Dios nos creó y nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo libres. ¿Qué es la divina providencia?
La divina providencia es porque la creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esa perfección. O sea, Dios creó, pero no un producto terminado y ya así está. Como cuando nosotros hacemos, digamos que un pintor hace un cuadro. Empieza a pintar y lo termina y ya está. Ya ese es su cuadro. Lo vende y ya. Ya no va a cambiar ese cuadro. Si se daña, pues sí, ¿verdad? Pero ya es un producto terminado. Ahora, esta blusa que fue hecha por una persona en alguna fábrica, pues la hicieron y ya quedó, así está. Pero la creación no. Los mismos científicos nos van diciendo cómo el universo está cambiando. Los mares han ido cambiando, las, las estrellas, los planetas han ido cambiando. Todo ha ido creciendo y mejorando hacia una perfección. Y Dios alimenta esa perfección, Dios está al pendiente de eso, es lo que se le llama la divina providencia. Como nosotros también, ¿verdad? Dios nos creó como eh, nos infundió el aliento de vida o la vida en el vientre de nuestra madre, de una semilla de nuestro papá y una semilla de nuestra mamá, de ahí surgimos nosotros, surgió la vida, Dios nos hizo de esas semillas de nuestros padres, nos infundió la vida, pero luego vamos creciendo. Ese bebé va creciendo, o sea, esas células se van desarrollando y van creciendo dentro del vientre materno hasta que ya se forma completamente a las 40 semanas y nace el bebé. Pero todavía no está terminado porque ese bebé sigue creciendo. Sigue creciendo, le siguen creciendo los brazos, le siguen creciendo los pies, la cara, gana peso y vemos cómo el niño va creciendo, ¿verdad? Así, 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 físicamente. Luego ya después el cuerpo comienza a dar señales de envejecimiento, ¿verdad? De que ya nos empiezan a fallar las cosas, que nos enfermamos, que nos duele esto, que nos duele el otro, y esa es consecuencia del pecado, o sea, eso es parte de cómo quedamos después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios y bueno, ahí vamos, pero el espíritu, nuestra alma, tiene que ir creciendo para que lleguemos a Dios lo más grande posible, más grandes posibles, ¿verdad? Entonces, todas las ayudas que Dios nos va a ir dando a lo largo de la vida tienen am, esa meta de perfeccionarnos, de hacernos mejor. Y Dios nos va dando muchas cosas buenas. Todo lo bueno que nos pasa, que recibimos, que tenemos en este mundo, viene de Dios. Pero también a la naturaleza, también. Y ahí también nosotros participamos porque también modificamos la naturaleza para, para que esté mejor, ¿no? Para que sea más perfecta y mejor. Bueno, entonces la divina providencia es esa ayuda que tenemos de Dios para llegar a la perfección, la creación. Ahora, cuando Dios creó en el principio todo, y nosotros lo decimos todos los domingos o todos los sábados que vamos a la misa, creo en Dios Padre, en el credo decimos, creador de todo lo visible y de todo lo invisible. Entonces ahí en el credo ya estamos reconociendo que Dios es nuestro creador de todo lo visible y de todo lo invisible. Hay muchas cosas que no podemos ver, pero que existen y que fueron creadas por Dios. Nos referimos a lo que conocemos como los ángeles. Los ángeles son mensajeros espirituales de Dios. Su existencia nos recuerda que hay más en la creación de la que vemos
o sentimos. La doctrina de la Iglesia sobre la existencia de los ángeles se encuentra en varios documentos del Cuarto Concilio Lateranense y del Concilio Vaticano I. Si queremos aprender más o lo que la Iglesia piensa y enseña, conoce sobre los ángeles en esos documentos del Concilio Laterano y del Concilio Vaticano I. Ok, Dios hizo a todos los ángeles, todos los ángeles. Pero hay algunos ángeles que se llaman o se conocen como los ángeles caídos, también conocidos como diablos, demonios, Satanás. Esos ángeles se negaron por su propia voluntad a obedecer a Dios. La historia de los ángeles rebeldes está en el Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y si lo quieren leer, está en el capítulo 12, versículos 7 al 9. Y también está en Isaías, en el capítulo 14, versículos 12 y siguientes. Jesús dijo, en el Evangelio de San Lucas, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque Satanás, que era un ángel creado por Dios, se rebeló, no quiso obedecer y pues tuvo que dejar el paraíso, el cielo. Tuvo que dejar el cielo porque no había lugar para él. ¿Pueden afectarnos los ángeles caídos? Definitivamente sí. Podrían tratar de contactarnos para llevarnos hacia el mal. La Iglesia nos pide que recordemos las palabras de San Pedro. En la Biblia también está en su carta, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículos 8 y 9. Ahí San Pedro dice, sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos que tener cuidado con esos ángeles caídos. ¿Qué nos enseña la revelación acerca del ser humano? Aprendimos que Dios nos creó como personas materiales y espirituales. Entonces, eso es algo que no debemos olvidar. Tenemos alma, tenemos espíritu, tenemos un cuerpo. Solamente miramos el cuerpo y de las otras personas también miramos solamente el cuerpo. Pero todas las personas, todos los seres humanos tienen su alma y tienen su espíritu. El Génesis nos enseña que Dios tomó barro y le dio el soplo de vida. Por lo tanto, somos cuerpo y alma y estamos creados a imagen y a semejanza de Dios. ¿Cuál es el propósito de mis virtudes espirituales? En mis cualidades espirituales, soy libre, inteligente y llamado a ser responsable. Todos los seres humanos son libres, inteligentes y llamados a ser responsables. La Iglesia nos dice en un documento que se llama Gaudium Spes, dice, por su interioridad es en efecto superior al universo entero, el ser humano. El ser humano es superior al universo entero. A esta profunda interioridad retorna cuando entra dentro de su corazón. Tiene razón el ser humano, participante de la luz, de la inteligencia divina, cuando afirma que por virtud de su inteligencia es superior al universo material. Porque Dios nos entregó todo a nosotros, al ser humano. ¿Cuál es el propósito de mi cuerpo? Por nuestro cuerpo cada uno está unido a la creación material y tiene una responsabilidad hacia ella. Estamos llamados a participar con Dios en traer orden a la tierra. Lo que dijo Dios cuando creó al hombre, lo leemos en el Génesis, le dijo, llena la tierra y domínala. Estamos invitados a disfrutar del mundo y a cuidarlo con amor. Por la resurrección de Cristo, nuestro cuerpo también resucitará de entre los muertos. Y en el mismo credo decimos ya para al final, decimos creo en la resurrección de los muertos. Nosotros los católicos, los cristianos, no creemos en la reencarnación.
de que ahora estás en un ser humano y que ya luego, según cómo te portes, vas a estar en un caballo o en una vaca, en un árbol. No, no, o en otra persona, no. Nosotros no creemos en la reencarnación, no creemos que andas vagando por el mundo y en diferentes vidas, no. Nosotros creemos en la resurrección, que con este mismo cuerpo que tenemos, vamos a resucitar, pero un cuerpo transformado, un cuerpo que ya no va a estar sujeto a la corrupción, un cuerpo que ya no va a morir, aunque, aunque muramos, ¿verdad? Aunque nos llegue el momento, tarde o temprano, de morir por alguna enfermedad, por algún accidente, pues cada quien muere de manera diferente, pero vamos a resucitar. Jesús es el primero que resucitó y que no muere más porque Él recobró la vida y ya nunca más va a morir. Entonces, en esa esperanza de que Jesús resucitó, confiamos y creemos que también nosotros vamos a resucitar en el último día. Ahora, he dicho varias veces que somos imágenes de Dios. ¿Cómo es que somos imagen de Dios? ¿En qué nos parecemos a Dios? Bueno, en 5 cosas. Primero, por nuestra habilidad de conocer la verdad. Podemos conocer la verdad. Segundo, por nuestra capacidad de escoger lo bueno. La libertad. Podemos escoger lo bueno. Tercero, por nuestra libertad de actuar conforme a la bondad y a la verdad. O sea, podemos conocer la verdad, podemos conocer lo bueno y en base a eso, o sea, nosotros sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es la verdad y actuamos, tenemos libertad, libertad para actuar conforme a esa verdad y a esa bondad que nos rodean. También por nuestra dignidad humana, que es un regalo de Dios. Y por ser una persona en comunión, que significa que estamos orientados a cuidar y amar a los demás. Dios nos hizo así. Dios nos hizo para que cuidemos a los demás, para que amemos a los demás. Las vuelvo a repetir esas cosas. Las 5 cosas en que nos parecemos a Dios o cómo nos asemejamos a Dios. Primero, por nuestra habilidad para conocer la verdad. Segundo, nuestra habilidad para conocer la bondad, para escoger lo bueno. Nuestra libertad para actuar conforme a esa bondad y a esa verdad. Nuestra dignidad humana, que es un regalo de Dios, y por ser una persona en comunión, que queremos buscar lo bueno y amar a los demás, o sea, amar a los demás, cuidarlos y amarlos. Ahora, ¿de qué manera podemos relacionar las teorías de la evolución, esas teorías científicas que hablan de la evolución y la historia de la creación según la Biblia y las enseñanzas de la Iglesia? La investigación científica y el conocimiento hablan de la evolución de las formas inferiores de vida a una forma superior. La Biblia enseña la razón detrás de la creación, el poder de Dios y su continua presencia y plan. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. No es producida por los padres y que es inmortal. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 366. Y Emily, yo tengo catecismos en español y en inglés, entonces si me quieres decir de cuál quieres, si quieres uno en español o quieres uno en inglés, y te lo voy a hacer llegar para que tú puedas consultar en tu casa, en tu tiempo libre, estos números que estoy diciendo y lo puedas leer conforme tú tengas tiempo. Entonces, en ese catecismo nos dice que Dios crea a cada alma de manera directa. No somos el producto, nuestra alma no la recibimos de nuestros padres. Recibimos el cuerpo, sí, el color de ojos, el pelo, el color de piel, la estatura, todo lo que es la cuestión genética, sí viene de nuestros padres.
Y algunas cuestiones espirituales también vienen de nuestros padres, pero el alma no. El alma es creada directamente por Dios y es inmortal. En este acto especial somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No hay contradicciones entre la enseñanza bíblica, católica y la evolución científica. Un viejo adagio dice, la Biblia no es un libro de ciencia, no nos enseña cómo funciona el cielo, sino que nos enseña a cómo ir al cielo. La ciencia nos ayuda a entender todo lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Porque no, la ciencia explica las cosas que Dios hizo, cómo las hizo. ¿Qué es la gracia? La gracia es el regalo del amor y de la vida divina que nos da Dios, especialmente la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Esa es la gracia. La gracia describe las acciones del Espíritu que resultan en la práctica de las virtudes cristianas. ¿Cómo se habla en la Biblia de la gracia? La Sagrada Escritura dice que la gracia tiene estas tres propiedades. Primero, es perdón. Por la gracia, Dios perdona nuestros pecados. Segundo, es gratuita. La recibimos gratuitamente de Dios. Nada tenemos que hacer para que Él nos la dé, sino que es un regalo, es un don. Tercero, es ayuda. La gracia hace que amemos igual que Cristo lo hizo y seamos sus testigos practicando las virtudes cristianas. Podemos vivir este llamado a ser cristianos con la ayuda de Dios, con su gracia, pero también es perdón, ¿verdad? La gracia es, es, um, es perdón, que Dios nos perdona y es gratuita. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia santificante y la gracia actual? La gracia santificante es la relación de amor que Dios estableció con los humanos mediante el Espíritu, que mora en nuestro corazón. La gracia actual o de auxilio se refiere a la ayuda que el Espíritu nos da para hacer actos de buena voluntad en favor de otros. No debemos pensar que la gracia está dividida, pues es un solo Espíritu el que nos ayuda y nos mantiene en relaciones de amor. Un error que podemos cometer es pensar que todo lo bueno que hacemos es nada más de nosotros. Y no es así. Todo lo bueno que hacemos lo hacemos por gracia de Dios. Porque toda la bondad que nosotros somos capaces de transmitir a los demás o en los trabajos que hacemos es porque lo recibimos de Dios. No, la bondad no puede salir espontáneamente de nosotros, sino es porque Dios habita en nosotros, en nuestra alma, porque Dios la creó, le pertenece, el alma es de Dios. Entonces, de ahí es que podemos hacer cosas buenas por la gracia que Dios nos da. La vida sobrenatural. La vida sobrenatural es el amor divino y la vida del Señor generosamente compartida con nosotros. Y la vida sobrenatural no es algo que por allá nada más ciertas personas la van a hacer. No, todos tenemos esta vida sobrenatural porque Dios nos creó y nos dio su espíritu y hizo nuestra alma y nos dio este cuerpo. Entonces todos la tenemos. ¿Cuál es el contexto para entender el pecado? ¿Qué es esto del pecado? La realidad del pecado, especialmente el pecado original, está claro solo bajo la luz de la revelación divina. Fuera de esto, el pecado pareciera ser solo una falta evolutiva, una debilidad psicológica, un error o el resultado de una estructura social diferente. La revelación nos muestra que los pecados son un abuso de la libertad que Dios nos dio. El trabajo de salvación de Jesús finalmente nos mostró lo real y lo serio que el pecado puede ser y cómo nos puede destruir. ¿Qué es el pecado original? Porque todo sale de ahí, de ese primer pecado, de ese pecado original.
vuelvo a repetir, en el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, ahí está narrada la historia de la caída, cómo cayó el hombre. Utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Si ellos no hubieran pecado, nada de lo malo que nos sucede nos sucedería. Hace algunos años, no recuerdo cuántos, tal vez unos 15 años, 16, 17 años, hace muchos años, am, yo estaba dando esta misma formación, pero a unos jovencitos, unos adolescentes se estaban preparando para la bautismo también y primera comunión. Entonces, un día en enero me hablan tempranito, como a las 7, 6:30 de la mañana, que había habido un accidente y una de esas niñas había fallecido, de las que estaba yo preparando. Su hermana también estaba en el grupo, pero ella había sobrevivido. Y, y eran como 4 niñas, 5, no recuerdo ya cuántas niñas eran, que iban a Sioux Falls y pues se accidentaron ya casi llegando por ahí, no sé, habría hielo, ya no recuerdo qué fue lo que pasó. El asunto es que murieron las 4 niñas. Y una de ellas, a quien yo no conocía, pero su mamá iba a la iglesia, ya había pasado como un mes o 2 tal vez. Y ella, un día estábamos platicando, salimos a caminar y me dice, pero ¿por qué tuvo que morir mi hija? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo recuerdo que le dije, fue por el pecado original. Y me dice, pero ¿yo qué tengo que ver? Mi niña, ¿qué tiene que ver con eso? Para ella ella no podía entender cómo algo que sucedió hace miles de años les era la causa de que ella estuviera sufriendo este dolor tan grande de madre, de perder a una niña, a su hija. Eh, Creo que era la única hija que tenía, me parece que tenía un niño más grande, la verdad no recuerdo ya, pero creo que era la única hija am, que tenía. Y, pues ella sufrió mucho, yo creo que todas las mamás sufrieron. Em, pero sí, de ahí viene todo, de ahí viene todo, porque antes de ese pecado original, antes de esa desobediencia, los hombres vivían en armonía. Y a partir de entonces, ya la dominación entre el hombre y la mujer, la necesidad de tener un hombre de parte de la mujer, el deseo de dominar, el trabajar y trabajar y trabajar, sudando, el abuso entre unos y otros, los animales con el hombre, o sea, a partir de esa desobediencia, todo se desmoronó, todo, todo se rebeló, los animales, ya no, se acabó la armonía que había entre, entre los seres humanos, entre los animales y los seres humanos, y entre los animales, entre sí mismos, la naturaleza, el todo. Entonces, sí, eso es, es como que el origen de todo. Y no hace mucho leí en un artículo y yo no lo conservé. Yo, yo, yo tengo que, espero encontrarlo y guardarlo para decirles bien la referencia, pero yo leí de que los, los científicos ya están sospechando, estudiando el ADN de las personas, de que en algún momento sucedió algo en la historia del ser humano que le afectó grandemente. Ellos ahora están llegando
a esas conclusiones o todavía están como que apenas sospechando, necesitan hacer más estudios para entender más y poder comprender más. Pero nosotros los católicos, los cristianos ya lo sabemos desde hace 2000 años, que fue la desobediencia. Y bueno, desde atrás, ¿verdad? Porque Jesucristo vivió hace 2000 años, pero el libro del Génesis fue escrito hace muchísimos más. Y no nada más lo tenemos y lo creemos nosotros, sino que también los judíos. Y hay otros que también tienen esos libros y creen eso, que cómo fue la caída del ser humano. Entonces, ese es el pecado original. De ahí nos vienen todos, de ahí la muerte, las enfermedades, todo lo malo a partir de ahí. Entonces, pero la buena noticia es que Jesucristo vino a destruir ese pecado, vino a restaurar al hombre, vino a señalarnos el camino, cómo podemos llegar al cielo, porque las consecuencias de ese pecado, de esa desobediencia, se rompió no solamente la armonía entre los hombres, la naturaleza, los animales, las plantas, sino también y principalmente con Dios. Ya los seres humanos no podían ver a Dios, ya se escondían, ya tenían miedo, ya tenían vergüenza, ya tenían, era diferente. Pero con Jesucristo se abrieron las puertas del cielo para poder entrar, ir al cielo y señalarnos el camino, que podemos llegar nuevamente a comunicarnos con Dios. Pero no todo está corrompido, no toda la naturaleza es corrupta. Está herida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Todos los seres humanos. Ese pecado original no es un pecado personal, es una herida que nos daña a todos y se quita con el bautismo, pero todavía queda la inclinación. En el catecismo se le llama concupiscencia, que aunque ya estemos bautizados, todavía va a haber en nosotros esa inclinación al mal, al pecado, a desobedecer, a hacer cosas contrarias a lo que Dios espera de nosotros. Es la concupiscencia. Pero el bautismo nos restaura, nos hace hijos de Dios, nos devuelve la vida eh, que fue perdida por el pecado original. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Cuándo comenzamos a pecar? Pecamos cuando hacemos lo mismo que hicieron Adán y Eva. Cuando ellos desobedecieron, ellos rechazaron a Dios, ellos decidieron creerle a la serpiente en vez de creerle a Dios. La serpiente les dijo, coman de este árbol y serán como dioses. Y dijo, Eva, no debemos de comer porque Dios dijo que no comiéramos, dijo que el día que comiéramos moriríamos. Y dijo la serpiente, no, no van a morir, van a ser como dioses, van a poder distinguir el bien y el mal, y que no sé qué. Le echó un rollo y la convenció. Entonces Eva le creyó a la serpiente en vez de creerle a Dios. Entonces nosotros también pecamos cuando creemos, decidimos creer porque sabemos la ley de Dios. Y para eso va a ser este proceso de Rica para conocer la ley de Dios, para conocer los mandamientos, para conocer lo que Dios espera de nosotros. Y una vez que nosotros conocemos y decidimos no obedecer, no creerle a Dios, entonces ahí ya estamos pecando. Cuando rechazamos a Dios, una persona que no conoce a Dios, que no conoce los mandamientos, pues no podemos decir que está pecando propiamente porque no
o su responsabilidad es menos. Pero como les decía al principio, Dios nos creó con esa capacidad de conocer la verdad y la bondad. Entonces, aunque la persona no sea cristiana y jamás haya oído hablar de Cristo, sabe que matar es malo, que robar es malo, que quitarle a otro lo que es de él, de ella, es malo, que no se debe de hacer. Pero ya cuando como cristianos, católicos, se nos explica y conocemos más, se nos da más conocimiento. Y entendemos por qué es malo, ¿verdad? Porque hay cosas que no parecen malas. Por ejemplo, eh, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Muchos no lo ven mal. Para muchos eso, ¿no? Pues no le hacen mal a nadie. No mato, no robo. Nos amamos, yo lo amo, él me ama. ¿Dónde está el pecado? ¿Por qué? Entonces aquí vamos a comprender, aquí vamos en estas sesiones de Rica vamos a conocer que Jesucristo instituyó un sacramento, el sacramento del matrimonio. Y vamos a hablar de las virtudes también, de la pureza y de tantas cosas, ¿verdad? Pero eso se va a ir conociendo poco a poco. Entonces, una persona que conoce y una persona que no conoce tienen diferente grado de responsabilidad en cuanto al pecado. ¿Quién peca más? ¿Una persona que conoce o una persona que no conoce? Obviamente la que conoce, porque la que conoce rechaza. Y una persona que no conoce, que no sabe, pues no es que esté rechazando, sino simplemente no sabe. Y nadie le enseñó, si nadie le dijo, ¿verdad? Entonces, pero estamos aquí para aprender. Entonces, pecamos cuando deliberadamente, o sea, a propósito, rechazamos el amor y la vida que Dios nos ofrece. Esto se expresa cuando actuamos solo con nuestro poder humano, rehusando el poder de Dios. Con el pecado y la desobediencia, repudiamos el plan de amor que Dios tiene para nosotros. Con la fe y la obediencia, nos entregamos al amor de Dios y a su forma de vida. Entonces, esto de la forma de vida es importante porque como cristianos, como católicos, hay una forma de vida que se espera que sigamos, que la iglesia nos enseña. Entonces, debemos de conocerla, porque si seguimos eso, va a ser más fácil para nosotros poder llegar poder imitar a Cristo, poder llegar al cielo. Porque la iglesia es como una madre, como una maestra que nos enseña y nos dice qué es lo que nos conviene y qué no. Y a veces un niño no entiende. Entonces, por eso es bueno que conozcamos. ¿Qué efecto tiene el pecado en nosotros como individuos? El pecado causa que no estemos en armonía, primero con nosotros mismos, y rompe la paz y la unidad que debemos tener en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Porque aunque nadie nos diga, nosotros dentro de nosotros sabemos, aunque nadie se entere de algo que hicimos mal, de un pecado, nosotros sabemos, sentimos que esa paz que debería de estar en nuestro corazón no está, que fue perturbada. Entonces, el pecado causa que no estemos en armonía. Por eso luego también tenemos dolores de cabeza cuando estamos cuando nos peleamos con alguien, por ejemplo. Ya uno no se siente a gusto porque algo pasó, porque algo hizo, porque no estamos a gusto. Rompe esa paz y esa armonía. Nos sentimos desnudos, avergonzados, divididos. También se pierde la armonía con Dios. Habiendo perdido nuestra relación armoniosa con Dios, perdemos la seguridad en la relación con nosotros mismos. O sea, el pecado nos daña a nosotros y daña nuestra relación con Dios. ¿Qué fue lo que pasó cuando los primeros hombres, los primeros humanos desobedecieron? Adán y Eva. Eva le creyó a la serpiente
convenció a su marido y comieron del fruto prohibido. Entonces, eso también está en el Génesis. Se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Adán le dijo a Dios, tuve miedo porque estoy desnudo. A esto Dios le preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Porque la serpiente no le dijo eso. La serpiente solamente fue, les ofreció el fruto prohibido, los convenció para que comieran y se fue. El hecho de verse desnudos fue consecuencia de esa desobediencia, porque sí, se les abrieron los ojos y vieron y supieron que lo que habían hecho estaba mal. Entonces se vieron desnudos, se fueron a esconder. Es eso lo que causa el pecado, esa falta de armonía entre nosotros, esa separación con Dios. Pero no nada más a nosotros y con Dios, sino también con los seres humanos con los que convivimos, con los que están cerca de nosotros. El pecado también les afecta a ellos, rompe esa armonía que debería de existir entre todos los seres humanos. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando ve que estos primeros humanos le desobedecieron? Dios responde con amor y con perdón, pero tenía que haber consecuencias. Amor y perdón, pero las consecuencias, esas ahí están, eran parte son consecuencias, o sea, que existen, que hubo desobediencia y como el ser humano fue creado libre y con la capacidad de ver la bondad y la verdad, entonces ya no podían estar en ese paraíso y fueron expulsados. Pero Dios les dijo que les iba a mandar un Salvador. Dios les dijo claramente cuáles eran las consecuencias. Ahora tendrás que trabajar, ganarte el pan con el sudor de tu frente. Está hermosa, bueno, más que hermosa, es bastante triste y dramática la historia de la caída, pero léanla, les invito a que la lean en los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, primer libro de la Biblia, cómo fue el origen de todo esto. Y los expulsó del paraíso terrenal porque no podían estar ahí ya, pero les dijo, un día les voy a enviar un Salvador que los va a traer de regreso. Mientras tienen que vivir las consecuencias de sus acciones. Eso es parte o sea, son consecuencias. Dios no puede detener eso porque ellos decidieron y había consecuencias que tenía que pasar. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham, ahí comienza ya el proceso de la salvación. Es una historia maravillosa que poco a poco ojalá que puedan ir leyendo la Biblia y ver la historia de la salvación, cómo se da. Aquí no vamos a tener tiempo de revisar todas esas cosas, pero Dios no abandona al hombre, aunque sí pasa mucho tiempo, desde el momento que Adán y Eva pecaron y cayeron y fueron expulsados del paraíso, hasta cuando Dios llama a Adán, sí pasaron muchísimo tiempo. ¿Cuántos miles de años? No lo sé, yo no lo sé. La ciencia tal vez nos puede algún día dar esa respuesta de cuánto tiempo pasó. Eh, pero Dios no olvida sus promesas y las cumple en el momento preciso, en el momento que Dios sabe que ese es el mejor momento para hacerlo y es cuando se da. Pero sí, Dios cumple. Ahora, yo creo que es muy hermoso si podemos leer los descubrimientos de la ciencia, pero conociendo la fe, conociendo la historia sagrada también, porque eso nos va a ayudar a entender. La Iglesia Católica, aunque deja a la ciencia que descubra muchos detalles sobre la historia de la vida en la Tierra,
proclama que por la luz de la razón, el intelecto humano puede discernir fácil y claramente un propósito y diseño en la naturaleza, incluyendo en el mundo de los seres vivientes. La evolución, en el sentido de una ascendencia común, podrá ser verdad, pero la evolución en el sentido neodarwiniano de la palabra, un proceso ciego de variaciones al azar y una selección natural, no es verdad. Nosotros no creemos en eso. Cualquier sistema de pensamiento que niega la evidencia abrumadora de que existe un designio inteligente en la biología es ideología y no ciencia. El cardenal Christoph Schönborn enfatiza este punto citando al Papa Benedicto XVI. No somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es fruto del pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado y cada uno es necesario. Sí, la ciencia nos va a ayudar a entender muchas cosas, pero no todo lo que dice la ciencia es verdad. Hay muchos científicos católicos, cristianos. De hecho, desde el principio de la cristiandad, muchos eran sacerdotes y eran también científicos y se ponían a investigar y a estudiar cómo ha ido cambiando la vida, no solamente la vida humana, sino también la vida, toda la vida en este planeta, cómo ha ido evolucionando con su fe. Y eso es muy bueno. De hecho, el que creó la historia, el concepto del Big Bang, ¿verdad? De que hubo un momento así que Big Bang comenzó todo, un sacerdote católico. Y muchos científicos, todavía ahorita, todavía hay mucho estudio de la ciencia, el Vaticano, el Papa, que apoyan la ciencia y los estudios, porque eso nos ayuda a comprender el plan que Dios tiene para nosotros. O sea, todo el conocimiento que tenemos de Dios no es un conocimiento estático, cerrado y está en una cajita y no ha cambiado y es lo mismo. No. Conforme han ido pasando pues ya miles de años, conocemos mejor y conocemos más de Dios y de su plan. De hecho, el mismo Jesús dijo, cuando ya se iba a ir, dijo, conviene que yo me vaya porque les voy a mandar al Santo Espíritu y el Espíritu les va a enseñar todo. Entonces, es ese Espíritu Santo recibido que se ha hecho, que ha trabajado en las personas para que puedan conocer más a través de la ciencia y a través de la razón, del pensamiento también, porque el pensamiento también va evolucionando a través de los siglos. No se oponen. La ciencia y la religión, al menos la religión católica, no se oponen, no se oponen. Al contrario, la ciencia nos ayuda a entender mejor nuestra religión y la religión nos da también herramientas para profundizar más en la ciencia y conocer mejor a Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? María Elena, tú que estás aquí. ¿Dios descansó domingo o sábado? Dios descansó el séptimo día, el sábado. El domingo es el primer día de la semana. Nosotros nos reunimos en la misa los domingos porque Jesús resucitó el domingo, el primer día de la semana. ¿Qué número es el séptimo? El sábado. Séptimo. El 7, el sábado. El primero es el domingo, el 2 es el lunes, el 3 es el martes, el 4 el miércoles, el jueves el 5, el viernes el 6 y el sábado el séptimo día. Eso es lo que no entiendo. Eso no lo he podido entender nunca. ¿Qué cosa?
que el séptimo día es el sábado. Eso no lo he podido entender nunca. Porque una semana tiene 7 días, no 6. Entonces eso ahí es que me choca. No sé qué hay con esto entonces. Ok, el domingo es el primero. No sé El, por qué dicen que el domingo es el primero si la semana tiene 7 días. ajá. Por eso, si son 7 días, ¿cómo el domingo va a ser el primero? ¿Y por qué no? No, no puede ser el primero porque es que contándolo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, contándolo son 7 días. Y Ajá. séptimo es 7, no 6. Sí. Pero no ¿Ves? empieces, María Más Elena, no empieces en lunes. Empieza es en que domingo. no, es que la semana no puede empezar. Bueno, yo no sé, yo en verdad eso sí será. Ahí eso yo no lo entiendo. Porque, ¿cuál es el décimo? Décimo viene siendo el 6 y No, séptimo el 7. décimo es 10. Ok, sí, sí, sí. No, no es eso lo que quiero decir. Pero séptimo no viene siendo 6, viene siendo 7. Ajá, sí. Séptimo es 7, es el sábado. Pero mira, aquí está el calendario. Mira, o lo miras al revés o lo miras al derecho. ¿Puedes, Está es real derecho. si lo puedes ver bien? Mira, Sí. domingo es el primero. Lunes es el 2. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. ¿Sí? Mira, primero, segundo, domingo, primero, lunes, segundo, martes, tercero, miércoles, cuarto, jueves, quinto, viernes, sexto, sábado, séptimo. Bueno, La semana comienza en domingo, no comienza el lunes. El primer día es el domingo. Así. Y el domingo es el día del Señor, el primer día no se trabaja. ¿Por qué? Pues para eso poder ir yo a la lo sé. iglesia, ¿verdad? El sábado es el último día de la semana. El sábado es el séptimo día. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, he leído Génesis porque am, hubo como 2 años más o menos que me propuse leer la Biblia desde el principio del año. No he terminado, la dejé por mitad. Aquí volví, empecé otra vez también. Siempre empiezo por Génesis Ujú, a leerla. Es una historia bien bonita, a pesar de todas las consecuencias que tiene. ujú. Pero sí, me ha interesado mucho. Pero siempre me ha chocado eso del día que dicen que el domingo es el día primero. Es que yo creo que tú no lo sientes como el primero porque, pues no sé por qué no lo sientes como el primero. Tal vez porque ah, a lo mejor te acostumbraste a pensar que el lunes era el primero. Es que yo digo que si una semana tiene 7 días, el domingo no puede ser el primero, pero como ustedes dicen eso, yo no, ahí yo Ujú, no lo puedo entender. ujú, Porque ni tan siquiera, ah, mira, dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. ujú.
Séptimo, séptimo viene siendo el domingo, no sábado. Ujú. Es que Jesús resucitó en el día primero, no en el día séptimo. En el día séptimo Dios descansó cuando No, hizo la porque creación. sí, pero más o menos una cosa no tiene que ver con la otra, porque eh, Dios hizo el mundo y mandó a su hijo, pero su hijo resucitó el tercer día. Ajá, El tercer día es el domingo, sí. por eso. Y el domingo, el tercer día, es el primer día de la semana. De hecho, ahí en los evangelios dice que Jesús resucitó al tercer día, el primer día de la semana, que era el domingo. Eso yo no lo puedo entender, pero yo no Sí, sé por qué hay en Puerto Rico el sacerdote de allí no decía que el séptimo era el sábado. Pero es que, ajá, mucha gente le dice fin de semana y piensa y se refieren a sábado y domingo. Dicen el fin de semana y dicen sábado y domingo es el fin de semana. Y como el lunes trabaja, o sea, descansan sábado y domingo y luego el lunes es el primer día del trabajo, cuentan al lunes como el primer día. Pero eso es secular, eso es mundano, eso no es religioso, eso no es cristiano, eso no es católico, eso es de este mundo secular que no toma en cuenta a la iglesia. Y por eso se le llama, o sea, eso es una mentalidad pues mundana, ¿verdad? Porque llamarle fin de semana a sábado y domingo es, es no conocer la Biblia, no conocer la Sagrada Escritura. Y de hecho, muchos calendarios, el que yo te enseñé ahorita, tiene como primer día de la semana al domingo, pero otros muchos calendarios tienen como primer día de la semana al lunes. Pero eso es mundano, o sea, eso no es cristiano. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Vivimos en el mundo, ¿verdad? Y la gente así lo trata. Pero nosotros ahorita estamos aprendiendo, o sea, yo les estoy compartiendo esto. El séptimo día Dios descansó, el primer día de la semana es el domingo, cuando resucitó nuestro Señor. Es lo que está en la Sagrada Escritura. Entonces, es, es el entonces, ejemplo, ¿verdad? en la, ¿Mande? en la Sagrada Escritura, yo voy a volver a leer a Génesis para especificarme bien, bien qué es lo que significa. Porque ni tan siquiera, por eso estoy diciendo, ni tan siquiera contándolo, dice sábado, contándolo dice domingo. Pero yo lo voy a leer porque en verdad sí, en verdad lo dice así. Porque séptimo es 7, no 6. Ujú, sí. Y séptimo llegamos a domingo, no a sábado. Mm, mm, Pero yo tendría que verificar eso bien de verdad para yo poderlo entender. sí, 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 sí. El Espíritu Santo te va a iluminar que el primer día, el uno, es el domingo. Porque si cuentas el uno como el lunes, pues sí, no te dan las cuentas porque lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado es el 6 y entonces el 7 es domingo. Que es séptimo, siete, séptimo. Ujú, sí, pero si tú comienzas contando como el lunes el primero, pero no, el lunes es el segundo día de la semana. Entonces, por eso ahí está la confusión, ¿verdad? Pero sí, que el Espíritu Santo te ilumine, vuelve a leerlo y y lo vas a comprender, pero te entiendo, a mí también a veces así me pasa de que no entiendo, yo digo, ¿por qué esto? ¿Por qué? Y hasta ya después que me cae el 20 como se dice en México, y digo, oh, ok, con razón, por eso.
Bueno, tarea para la siguiente vez, la siguiente clase es leer el capítulo 2 del catecismo. Capítulo 2 del catecismo, números 53, 69. O sea, empezándolo. Sí, 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 el capítulo 2, números 53, 59 y deja ver. También el 280, 282 y 295. 280, 282 y 295 del catecismo, ¿verdad? Entonces, Emily, espero que me digas si lo quieres tu catecismo en español o en inglés para hacértelo llegar y que puedas leer también estos números. Bueno, ok, ¿algún otro comentario, Ah, duda, pregunta, María Elena? 280, espérate. Sí, 280, 282 y 295. 280. ¿Ese 280 hasta dónde? Ese número nada más, 280. Y Ajá, luego, 280. sí, 282 y Ajá, 295. 295. Ok. Del catecismo, ¿verdad? Ujú, sí, del catecismo, por favor. ¿Y de cuál fue el primero? ¿Del 2 hasta el 50? Del capítulo 2, los números son 53 al 69. Ok. Ujú. Ok, listo. Bueno, Tú pues estabas haciendo eso del libro que yo te dije que quiero uno. ¿de cuál libro quieres uno? De que te dije hace mucho, que Oh, no lo conseguí. es este libro, ¿no? Que tú quieres uno, el que yo estoy Es usando. que me encanta ese libro. Sí, 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 lo tengo ahí anotado y no lo he podido conseguir porque estos eran unas muestras. Yo sé, tú Este, me lo dijiste. sí, Pero que sí, sí. me encanta porque es que tiene las cosas importantes. Ujú. A mí también me gusta mucho, por eso no te lo quiero dar, porque si te lo doy ya no me quedo con nada. Entonces, pero estoy buscando y no lo olvido y en cuanto lo consiga, yo te lo voy a dar. Te voy a dar una copia, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra cosa, María Elena? No, está bien. Ok. Bueno, pues entonces vamos a hacer una oración para concluir esta sesión de Rica y pues para pedirle a Dios que nos cuide. Vamos a hacer la oración del credo, Ah, que buena después, idea. sí, ¿Te gusta el de los apóstoles o te gusta el niceno? el del invisible. Ah, ok, ese es el niceno. Ujú. Bueno, déjame lo pongo acá. Va a decir Emily, ¿qué es eso? Bueno, el credo es lo que resume nuestras creencias, ¿verdad? Como cristianos católicos. Y Exacto. hay dos versiones. El credo de los apóstoles está en la Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Que es y el creo en Dios Padre Todopoderoso, creador es del más cielo. corto, es como más Más un corto. resumen más corto. Sí, ese Eh, más yo me sé ese más que el otro. El otro, alguna cosita que no me sé, pero después me lo sé casi entero. ok. Y el otro es más largo. Voy a compartir la pantalla porque, para que lo puedan ver, sobre todo Emily, que tal vez no se lo sabe. ¿Lo alcanzas a ver ahí, María Elena? Este es el credo que hacemos en la misa los domingos. Bueno, Exacto, ahora los sábados. que creo en Dios solo invisible, sí, yo sé. En Ujú. Bueno, vamos a comenzar entonces en el nombre del nombre del Padre, Padre, del Hijo y del del Hijo Espíritu y del Santo. Espíritu Santo. Amén. Creo Creo en un solo en un solo Dios, Dios, Padre Padre Todopoderoso, Todopoderoso, Creador del Creador cielo y de del la cielo y de la tierra, tierra, de todo lo todo lo visible y lo visible invisible.
Creo en un solo Creo en un Señor solo Señor Jesucristo, Jesucristo, Hijo único de Hijo Dios, único nacido del Padre antes de todos de los todos siglos, los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Usted, Dios Dios verdadero de Dios verdadero, verdadero, engendrado, no creado, de la misma la misma naturaleza del naturaleza del Padre, Padre, por por quien quien todo todo fue fue hecho, hecho, que por que por nosotros los nosotros los hombres y hombres por y nuestra por nuestra salvación salvación bajó del cielo, bajo del cielo. y por obra del Y por el Espíritu Espíritu Santo Santo, se encarnó de la Virgen María y se y hizo se hombre, hizo, y por y por nuestra nuestra causa causa fue fue crucificado crucificado en en tiempos de tiempo de Poncio Poncio Pilato. Pilato. Padeció, Padeció fue y fue sepultado, sepultado, y y resucitó resucitó al al tercer tercer día, día según las según las Escrituras, Escrituras, y y subió al subió al cielo, cielo, y está sentado a la derecha del Padre, Padre, y de nuevo vendrá con nuevo gloria para juzgar a para vivos y vivos y muertos, muertos, y su y reino su no tendrá reino no fin. tendrá fin. Creo en el Señor, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y que el con Hijo el recibe Hijo una recibe una misma adoración y adoración gloria, y que y habló que por los profetas. Creo en la creo Iglesia, la que es iglesia que una, es santa, santa, católica y católica, apostólica. Confieso que hay un solo confieso por bautismo para el bautismo perdón para de los perdón de los pecados. pecados. Espero la Espero resurrección de los muertos y la vida y del mundo futuro. Amén. amén. En el nombre Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, Marilena, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por haber venido. Que pase muy buenas noches, que descanses y hasta la amén. próxima. Gracias, amén. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia también, que duerman bien. Amén. Muchas gracias. Dios los cuide. Ok. Bye bye. Bye.